En 2007, mientras las fiestas universitarias ardían con la despreocupación de una era pre-recesión, en el estante más olvidado de cada licorería yacía un fantasma. Era Dr. McGillicuddy's Fireball Whiskey, un licor de canela dulce, un schnapps disfrazado de whisky, moribundo y sin atractivo. Demasiado empalagoso para los puristas del whisky y demasiado aburrido para el público joven. Su nombre sonaba a receta médica, no a diversión, pero en las oficinas de Sazerac, una de las compañías de licores más antiguas y discretas de Estados Unidos, una visión brillante comenzó a encenderse. Vieron un desierto en el mercado del whisky juvenil, un espacio sediento de algo nuevo, algo que no existía. Y si crearan un whisky diseñado para la fiesta, no para la contemplación, un trago que bajara suave como un caramelo, pero con el golpe de un dragón. Los obstáculos eran monumentales. El whisky real pica, exige un paladar entrenado y, lo más importante, tarda años, fortunas en añejar. Sazerac no tenía ni el tiempo ni el dinero para un whisky tradicional que compitiera con los gigantes establecidos. Pero lo que sí tenían era una astucia legendaria y un equipo dispuesto a desenterrar una grieta en la ley. Una laguna jurídica que cambiaría el juego para siempre. Comprendieron que podían ser el lobo disfrazado de oveja, si lo hacían con la suficiente audacia. Sazerac Company, fundada en 1850 en Nueva Orleans, no era una startup impulsiva, era un coloso familiar con una historia tan rica como el bourbon que destilaban, conocido por marcas icónicas como Sazerac Rye y Peychaud's Bitters. Sin embargo, a principios del siglo XXI, su portafolio, aunque respetado, carecía de una chispa que conectara con la nueva generación de consumidores. El mercado de los licores estaba en plena ebullición, con la cultura de los shots ganando terreno. Pero el whisky tradicional se percibía como algo para paladares más maduros. Fue en este contexto que los ojos de Sazerac se posaron en el Dr. McGillicuddy's, una línea de schnapps que, a pesar de su larga trayectoria, languidecía en las estanterías. Entre sus sabores había un Fireball Whisky de canela, un producto que nadie quería. Era un licor de baja graduación, demasiado dulce para los amantes del whisky y demasiado anticuado para los jóvenes que buscaban emociones. Pero Sazerac vio algo más allá de su triste presente, un potencial latente, una semilla de fuego esperando ser avivada. La clave de su estrategia residía en una comprensión profunda, casi forense, de las regulaciones de la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco, TTB, de Estados Unidos. La ley es clara. Para ser etiquetado como whisky puro, una bebida debe destilarse a no más de 80% de alcohol por volumen, ABV, añejarse en barricas de roble carbonizado y embotellarse a un mínimo de 40% ABV. Este proceso es costoso y lento, pero Sazerac descubrió una puerta trasera, la categoría whisky saborizado. Esta categoría permitía una flexibilidad asombrosa. Si se añadía un trazo de whisky real a una base de licor y se etiquetaba como whisky saborizado, las rigurosas leyes de añejamiento y el requisito de 40% ABV se desvanecían. La bebida podía tener un ABV más bajo y no necesitaba pasar años en barricas. Era una licencia para la alquimia moderna, una forma de crear un producto que pareciera whisky, supiera a whisky, o al menos a una versión dulce y accesible de él, pero que se produjera con la velocidad y el costo de un licor. La decisión fue audaz y no exenta de riesgos. Internamente hubo debates sobre si esta estrategia podría diluir la reputación de Sazerac como productor de whisky de calidad. Sin embargo, la visión de un mercado inexplorado para un shot de whisky dulce y fácil de beber prevaleció. Eliminaron el nombre aburrido y lo reemplazaron con una palabra explosiva: Fireball. Mantuvieron la fórmula dulce y fácil de beber, ese sabor a pastel de manzana que derretía las defensas de los paladares jóvenes. Para la base, Sazerac recurrió a whisky canadiense barato, a menudo un destilado neutro o muy joven, que mezclaron con su dulce schnapps de canela. El resultado fue una bebida con un 33% de alcohol por volumen, significativamente por debajo del 40%, requerido para el whisky puro, pero perfectamente legal bajo la etiqueta de whisky saborizado. En Europa o Japón, esto sería impensable, donde las regulaciones son mucho más estrictas sobre lo que puede llamarse whisky. Pero en América era una brillante estrategia, totalmente legal y lista para explotar. La pregunta ahora era,
¿Cómo convencerían a una generación entera de que este licor disfrazado era el alma de la fiesta? Crear un whisky a medida para la fiesta era solo el primer acto de Sazerac. Ahora Fireball tenía que conquistar los corazones y los hígados de América. Y para ello, desataron una estrategia de marketing que era menos un ataque frontal y más una propagación viral. Una epidemia de canela que se extendía de boca en boca. No buscaron anuncios de televisión grandilocuentes ni celebridades ostentosas. Una táctica que habría costado millones y que para una marca naciente era inalcanzable. Su arma secreta fue un ejército de embajadores de marca, guerreros anónimos con una misión simple pero revolucionaria: comprar rondas de Fireball para desconocidos en los bares. Era un acto de generosidad que convertía extraños en amigos y una noche cualquiera en una leyenda. Richard Palms, su primer embajador en Nashville, fue un pionero en esta estrategia de guerrilla. Su método era como una pequeña llama que se convertía en un incendio forestal. Llegaba a un bar, compraba una ronda de shots de Fireball para un grupo, interactuaba, animaba a la gente a postear en redes sociales y luego pasaba al siguiente bar noche tras noche. Fireball no se vendía como un elixir premium, sino como el shot que todos estaban bebiendo, el catalizador de la diversión. Esta estrategia de marketing de boca en boca se amplificó con el auge de las redes sociales. Los consumidores, especialmente los universitarios, compartían fotos y videos de sus experiencias con Fireball, creando un zumbido orgánico que ninguna campaña publicitaria tradicional podría haber replicado. El fenómeno del Fireball Friday se extendió por los campus, convirtiendo la marca en un símbolo de la camaradería y la fiesta. Pero el genio no terminaba ahí. Los bares y distribuidores se convirtieron en sus mejores aliados, sus verdaderos vendedores silenciosos. Los shots de licor tienen un margen de beneficio astronómico, de hasta el 900%. Solo trago de Fireball costaba centavos al bar, pero se vendía por dólares, a menudo entre 5 y 8 dólares por shot. Cuando un embajador de Fireball aparecía comprando rondas, los bartenders lo veían como una inyección de energía y ganancias, una forma segura de aumentar las ventas de la noche. La respuesta del mercado fue explosiva. En solo 2 años, de 2011 a 2013, Fireball pasó de 1,9 millones a 61 millones de dólares en ventas minoristas. Un crecimiento meteórico que dejó atónitos a los expertos de la industria. Superó a gigantes establecidos como Jameson y Patrón en el segmento de shots. Todo gracias a una estrategia que comenzó con un tipo comprando tragos. Mientras tanto, los competidores como Jägermeister, que había dominado el mercado de los shots durante décadas, y marcas de whisky como Jack Daniel's y Jim Beam, que intentaron lanzar sus propias versiones saborizadas, Tennessee Honey, Apple, se vieron obligados a reaccionar, pero ya iban un paso por detrás. Esta fue solo la fase inicial de su dominio. Sazerac sabía que para reinar, Fireball tenía que estar en todas partes donde se reuniera la juventud, así que construyeron un ejército de embajadores que se expandió rápidamente. Se infiltraron en eventos universitarios, conciertos de música country, especialmente en el sur de IE, UU, festivales de música y arenas deportivas, repartiendo la chispa, no el pitch corporativo. Para 2014, las ventas totales de Fireball alcanzaron los 863,5 millones de dólares, escalando al 7º puesto de las marcas de licores más populares de América. Su estrategia fue un susurro que se convirtió en un rugido, pero justo cuando el cometa Fireball brillaba con más fuerza, una sombra inesperada se cernió sobre su éxito. Justo cuando Fireball crecía como un cometa en el firmamento de las bebidas, una sombra se cernió sobre ellos. En octubre de 2014, el producto fue retirado de los estantes en toda Europa, específicamente en países como Noruega, Suecia y Finlandia. La razón: propilenglicol, ese mismo químico que se usa en el anticongelante. La noticia se propagó como la pólvora, con titulares sensacionalistas que preguntaban si los consumidores estaban bebiendo anticongelante. No es momento para el pánico, pero sí para la claridad. El propilenglicol, PG, es un aditivo alimentario común, aprobado por la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de UBU, y utilizado en una amplia gama de productos, desde alimentos procesados y medicamentos hasta cosméticos. Actúa como humectante, solvente y conservante. Sin embargo, Europa, con sus regulaciones más estrictas, específicamente el reglamento CVS 333/2008 sobre aditivos alimentarios, tiene límites mucho más bajos para el PG en bebidas alcohólicas.
Mientras que la FDA permite hasta 50 gramos por kilogramo en ciertos productos, la Unión Europea establece un límite de 1 gramo por kilogramo o 1000 mg para bebidas alcohólicas. Los análisis en Europa revelaron que Fireball excedía estos límites, con concentraciones que llegaban hasta los 8 gramos por kilogramo en algunas muestras. Fue un golpe que podría haber hundido a cualquier otra marca, especialmente una tan dependiente de su imagen de diversión y despreocupación. La prensa internacional, desde CNN hasta The Guardian, cubrió la historia, generando una ola de preocupación entre los consumidores y una oportunidad para los competidores de sembrar dudas sobre la seguridad de Fireball. Pero Sazerac no era una empresa común. ¿Se asustaron? ¿Emitieron disculpas públicas o retiraron todo el producto a nivel global? Nada de eso. En un movimiento audaz, y en apenas 3 semanas, reformularon la receta europea. La clave de su agilidad residía en que ya tenían diferentes formulaciones para distintos mercados. La versión estadounidense, por ejemplo, contenía niveles de PG más altos que la versión canadiense, pero aún dentro de los límites de la FDA. Simplemente ajustaron la producción para que la versión destinada a Europa cumpliera con sus estrictas normativas, reduciendo drásticamente el propilenglicol. La crisis se evitó, las ganancias se aseguraron y la producción se reanudó con una interrupción mínima. Este incidente, lejos de ser un desastre, se convirtió en un catalizador inesperado. Fue como un golpe de trueno que hizo temblar el suelo, pero que dejó un eco que resonó por todas partes. De repente, Fireball estaba en boca de todos. En las noticias, en las redes sociales, en cada conversación de la industria. La conciencia de marca, especialmente en el mundo del alcohol, lo es todo. Y el escándalo del anticongelante le dio a Fireball una dosis masiva de ella, transformando una amenaza en una oportunidad de publicidad gratuita. Para fines de 2015, la marca había superado a Jägermeister en popularidad y se había convertido en el whisky saborizado más vendido de Estados Unidos. La crisis no solo no los mató, sino que los amplificó. Fue la confirmación de que Fireball no temía operar en las zonas grises y que su audacia podía transformar cualquier amenaza en una oportunidad explosiva. Y estaban a punto de repetir la jugada a una escala aún mayor, llevando su whisky a lugares impensables. Con las licorerías dominadas y la crisis europea superada, Sazerac puso la mira en una mina de oro aún más grande: los cientos de miles de tiendas de conveniencia, gasolineras y supermercados. Estos puntos de venta representan un mercado masivo de compras impulsivas y de última hora, un segmento que mueve miles de millones de dólares anualmente. Sin embargo, había una barrera infranqueable. En la mayoría de los estados de EEUU, el whisky real tiene la entrada prohibida por ley en estos establecimientos, restringido a licorerías especializadas. Sazerac no vio una barrera, sino otra puerta secreta, otra laguna legal que explotar. Si el whisky no podía entrar, ¿qué tal un caballo de Troya que pareciera whisky, pero que legalmente no lo fuera? La solución fue brillante y audaz. Crearon una segunda versión de Fireball, con solo un 16.5% de alcohol por volumen, legalmente clasificada como una bebida de malta. Esto significaba que podía venderse en cualquier lugar donde se permitiera la cerveza, abriendo de golpe un universo de 170.000 nuevos puntos de venta. El verdadero golpe maestro fue el disfraz. Empaquetaron esta bebida de malta con el mismo nombre, el mismo logo y un diseño de botella casi idéntico al del whisky original. Era un clon visualmente perfecto. La botella grande, vendida en licorerías, decía Cinnamon Whisky, en letras grandes y claras. La pequeña, la versión de Malta, simplemente decía Cinnamon, en el mismo lugar prominente. La diferencia crítica, la que revelaba su verdadera naturaleza, estaba oculta en la letra pequeña, a menudo en la parte trasera o inferior de la etiqueta, donde se leía bebida de malta con whisky natural u otros sabores. No era whisky, sino sabores de whisky. Sazerac lo sabía. Los consumidores no leen etiquetas, las escanean. Toman una decisión de compra en 3 a 5 segundos, basándose en el reconocimiento visual y la familiaridad de la marca. Diseñaron la botella para que esa diferencia crítica fuera invisible a primera vista, explotando la psicología del consumidor y la velocidad de la compra impulsiva. Millones de personas compraron lo que creían que era whisky, sin tener idea de que estaban bebiendo una bebida de malta.
La artimaña fue tan efectiva y rentable que Fireball fue clasificada como una de las 50 marcas de cerveza más populares de América, a pesar de no ser cerveza en el sentido tradicional. En los siguientes 5 años, esas pequeñas botellas generaron una asombrosa suma de $70 millones en ventas. Fireball estaba en todas partes, inescapable desde la gasolinera de la esquina hasta el supermercado local, consolidando su posición como un fenómeno cultural. Esta estrategia no solo expandió su alcance, sino que también demostró la maestría de Sazerac para navegar las zonas grises de la regulación y la percepción del consumidor. Sin embargo, la astucia de Sazerac había sido innegable, pero la línea entre la genialidad y el engaño estaba a punto de ser examinada bajo el microscopio de la justicia. La ingeniosa trama de Fireball, sin embargo, no podía durar para siempre sin ser cuestionada. En febrero de 2023, la alfombra se movió bajo sus pies cuando Sharon Pazaro, una mujer de Nueva York, presentó una demanda colectiva por fraude. Había comprado lo que creía era whisky en una gasolinera, y lo que obtuvo fue una bebida de malta saborizada. Su demanda y las que le siguieron alegaban que Sazerac había diseñado deliberadamente las botellas pequeñas para que fueran idénticas a las grandes, engañando a los consumidores que esperaban comprar un licor destilado. La diferencia crítica era solo una palabra en la etiqueta, una distinción que la mayoría de los consumidores, en la prisa de una compra impulsiva, nunca notarían. La defensa de Sazerac fue contundente. Cumplimos con todas las normas de etiquetado de la FDA, lo cual técnicamente era cierto. Las etiquetas, por muy pequeñas que fueran las letras, sí indicaban que era una bebida de malta. Pero esta disputa legal planteó una pregunta más profunda y filosófica. ¿El hecho de que algo sea legal lo hace automáticamente ético o correcto? La batalla legal continúa, con acusaciones de violaciones a leyes federales de etiquetado y protección al consumidor, así como a las leyes estatales de prácticas comerciales engañosas. Los demandantes argumentan que la intención de Sazerac era clara: capitalizar la reputación de Fireball como whisky para vender un producto más barato y de menor graduación en canales de distribución prohibidos para el whisky real. El resultado de este pleito podría sentar un precedente significativo para la industria de las bebidas alcohólicas, obligando a una mayor claridad en el etiquetado de productos saborizados o inspirados en. Mientras el pleito sigue su curso, los productos de Fireball se venden sin cambios, y la marca se mantiene firme, un testimonio de su resiliencia y la lealtad de sus consumidores. Y aquí yace la lección final que Fireball nos regala: una verdad de oro en el universo del marketing y el capitalismo moderno. Fireball nunca vendió un whisky, vendió la idea de un whisky. Vendió el fuego, la rebeldía, la promesa de una noche épica, la camaradería de un shot compartido. No construyeron su imperio sobre barriles de añejamiento o la pureza de un destilado, sino sobre el branding, la percepción y la audacia de desafiar las convenciones. No cambiaron lo que había dentro de la botella de manera fundamental, sino lo que la gente creía que había. La realidad, al final, a menudo importa menos que la percepción. El salto de 1,9 millones a 863,5 millones de dólares en solo 3 años es un testimonio brutal de este principio. Fireball nos enseña que, en el vasto teatro del mercado, la ilusión puede ser la moneda más valiosa de todas. Es una historia de cómo una empresa, con una mezcla de ingenio legal, marketing de guerrilla y una comprensión profunda de la psicología del consumidor, transformó un producto moribundo en un fenómeno global, redefiniendo lo que significa ser un whisky para una generación. Es un espejo que refleja la delgada línea entre la innovación brillante y la manipulación sutil, una línea que, en el implacable mundo de los negocios, a menudo se difumina hasta desaparecer. Sima, ¿quieres descubrir más verdades sobre el poder del branding y las estrategias ocultas detrás de las marcas que consumimos? Suscríbete. Nos vemos.